Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa. Así es, bienvenido. Y a todos los que se van a conectar, que seguramente van a ser muchos, vamos nuevamente a hablar un tema muy interesante. Exactamente. Qué bueno que se puedan unir ustedes a estas transmisiones que estamos haciendo, ¿verdad? Estos videos. Nos encontramos en todas las redes, o sea, en dos. Por ahora, nos pueden ver en los canales de YouTube y en el canal de Facebook. Exactamente. Así es, el propósito es hacer como entendible aquellos temas de la Biblia que a veces son complicados o difíciles de entender para ciertas personas. Entonces es como hacerlo fácil o entendible. Exacto, ¿sí? O sea que entonces, iniciemos. Bien. Entonces quiero iniciar en este momento con un versículo. ¿Cuál será? Un versículo muy conocido, 2 de Timoteo 3, verso 16. ¿Sabía usted que el 3:16 es como la numeración especial? Juan 3:16. Sí, o sea que hay que buscar todos los 3:16. Todos los 3:16 a ver qué dice. ¿Qué dice? Ok, bueno, 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, o sea que hoy vamos, para que los que nos escuchan estén claros de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la Biblia. La Biblia, es correcto. Y quiero decir algo como dato curioso. ¿Sí? Sí. La traducción que conseguimos en Logos, Logos, yo siempre me gusta recordarlo porque para todo el que nos esté leyendo, nos esté viendo, para todo el que nos esté viendo pueda leer en esta página, porque me parece una herramienta fundamental que conseguimos en Logos, Logos. Oye, yo le estoy haciendo publicidad, pero encontramos como una traducción literal del griego o del hebreo a nuestro idioma español. Entonces es como un interlineal de la Biblia, palabra por palabra, y también podemos ir ahí a la numeración que tiene cada palabra y ver el significado y los posibles significados de esa palabra. Perfecto. Entonces quiero decirle que en Logos, esta versión traduce la palabra en donde dice el versículo para que a fin de que el hombre de Dios, ¿sí? La traduce, no se las puedo mencionar, se las voy a colocar en pantalla porque está como difícil. Anthropos, algo así. Y traduce con cara humana, es decir, un ser humano. O sea que si usted tiene cara humana y se considera un ser humano, entonces la Biblia es útil para usted. Qué interesante. Yo también creo eso, que toda la palabra de Dios es útil no solamente para los cristianos, sino que es útil para la sociedad, para las escuelas, para los países, para toda clase de personas. Y quizás más adelante lo vamos a ver cómo la influencia de la Biblia ha transformado la sociedad. Así que sí, la Biblia es útil para todas las personas. Ok, entonces vamos a empezar con el tema de la Biblia. Hoy vamos a hablar de la Biblia. Queremos hacerlo corto. O sea que vamos a hacer una pequeña introducción al tema de la Biblia, como para que nos acerquemos a este gran libro, o a el libro, ¿verdad? O al libro de los libros. El libro de los libros. No sé usted cómo le llama a la Biblia. Viene ahora en diferentes colores, versiones, motivos. La mía tiene florecitas. Algunos la palabra de Dios, otros las sagradas escrituras, la Biblia. Bueno, todos son términos correctos que se le pueden dar a este libro inspirado por Dios. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escrito primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado, y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta, Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana.
Muy bien, yo le agrego a la definición que son libros separados inspirados por Dios, que como dice ahí, solo quería agregar el pedacito de la inspiración divina. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Sí. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de la Biblia? Algo nuevo, algo que la gente diga, oh, no sabía eso de la Biblia. Pues hay mucho que decir. Yo ahorita se me ocurre que me hiciste la pregunta, así que es un libro que ha transformado a millones y a millones de personas. Entonces es un libro transformador y que se conoce también como el libro siempre nuevo, porque aunque es antiguo, nunca deja de ser nuevo, relevante para nuestros días y siempre tiene una palabra. También podemos encontrar en la Biblia quiénes somos, de dónde venimos, o sea, todos los propósitos y preguntas que el ser humano se hace en cuanto a por qué estoy en este planeta, cuál es el propósito de vida. Todo eso se puede encontrar en la Biblia, así que es un libro muy interesante para leer. Ok, perfecto. Hay algo que quiero decir yo. Hemos escuchado la palabra cuando existen una biblioteca de diferentes tomos, o un libro que se corresponde a varios tomos, ¿verdad? Tomo 1, tomo 2, tomo 3, ¿verdad? La Biblia se considera en sí una biblioteca de varios libros. Sí, pues el término Biblia como más popular que nosotros hoy conocemos para darle nombre a este libro es Biblia, y significa precisamente eso, como biblioteca sagrada, ¿sí? Biblioteca sagrada. Biblioteca sagrada, como les decía, también se puede nombrar como Sagradas Escrituras, también se puede nombrar como Palabra de Dios, y como el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto, en fin, pero creo que la más conocida es la Biblia. Ok, bueno, resulta que hablando de la palabra tomo, quiero dar algo curioso también, ¿verdad? Como hay un meme que dice siempre tío, nunca intío, ¿sí? Como nunca voy a dejar de ser tío, o siempre maduro, nunca inmaduro. Bueno, no vamos a meternos en política. Átomo es el contrario de tomo. Átomo, o sea, contrario a tomo, ¿verdad? Por eso se decía que el átomo ya era una partícula que no se podía dividir, era simplemente esa, ¿verdad? Pero recientemente se descubrió que hasta el átomo sí se puede dividir. Wow. Pero ya no le podíamos cambiar la palabra, ¿sí? Entonces la palabra sigue siendo átomo, pero al átomo ya se puede dividir. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano, gracias a la ciencia, porque vea, la ciencia nos ha llegado a tener todas las cosas, ¿verdad?, que tenemos hoy en día, con las que contamos. Lo que quiero decir esto con lo que usted dijo de la palabra siempre viva. Lo que hemos creado nosotros han tenido que ir cambiando, porque de repente renovándose, exactamente. Lo que inspiró Dios sigue siendo fresco hoy, y aún no se puede decir que no es, que esto no es, que esto no fue, no. Escuché a un predicador que usted me recomendó, diciendo que en sí la ciencia no está negando la existencia de Dios. Cuando un científico niega sobre la existencia de Dios, está entrando en un campo filosófico, ¿verdad? Pero no... Ya está dando su pensamiento, pero no está científicamente comprobado. Exactamente, no puede solo comprobarlo. Solo está haciendo teología. O filosofía. Su teología, exactamente. Bueno, la Biblia sigue comprobando cada día más, sigue siendo fresca, ¿verdad? Entonces quería dejar eso como este caso curioso con respecto al tema de que la Biblia sigue siendo eso, sigue siendo fresca. Así es. Bueno, súper interesante que la Biblia no pasa de moda, aunque muchas cosas pasan de moda. Nuestra ropa, hasta las redes sociales, todo se va renovando, los celulares, todo. Pero la Biblia no pasa de moda. No pasa de moda. Entonces, ¿qué más podemos decir acerca de la Biblia? Estamos haciendo una introducción. Dato curioso. Vámonos con dato curioso. Dato curioso. Pero les voy a quedar debiendo el nombre de aquella persona que era atea, creo que de Holanda, bueno, de un país europeo, que dijo que la Biblia iba a pasar de moda, y dijo como que fecha, un ejemplo, en 60 años la Biblia dejará de existir y pasará de moda y pasará como a la historia, será un libro archivado. Y bueno,
Dato curioso, este hombre murió y en su casa hoy funciona, creo que es Sociedades Bíblicas, donde se traduce y se publica las Biblias, en la casa de este ateo que dijo que la Biblia iba a pasar de moda. Todo se dio por, como dice uno, la providencia de Dios, y allí llegaron estas sociedades bíblicas o impresiones y fábricas de Biblia a hacer su trabajo en la casa de aquel que dijo que la Biblia pasaría de moda. Quiero hacer una pregunta. En el momento que estaba viviendo Jesús en la tierra, una época en el año 27 de nuestra era, ¿qué leía Jesús? ¿Qué era la Biblia para él? Lo que nosotros conocemos como Biblia no estaba formado como tal como la vemos ahorita, ¿verdad? Que podemos decir, ¿qué versión tienes tú y qué versión tengo yo? ¿Qué leía Jesús? ¿Qué me puede decir al respecto? Interesante pregunta, porque como usted dijo, no teníamos un libro formado donde estuvieran todos los libros del Antiguo Testamento, pero el pueblo judío y el pueblo hebreo había sido como muy juiciosos, digámoslo así, en ir archivando, compilando, haciendo copias de los libros antiguos que ellos consideraban que habían sido inspirados por Dios de generación en generación, ¿sí? Entonces, cuando Jesús estaba, pues él leyó las escrituras hebreas, que en ese tiempo o ellos lo conocían como el Tanakh, con J al final, no sé si lo sé nombrar, ¿sí? Estos libros estaban en rollos, ¿sí? Y estaban por agrupaciones de 3 libros. Hoy en día nosotros conocemos como el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos. Y en ese tiempo simplemente habían como 3 grandes rollos o 3 grandes separaciones o divisiones que se conformaban de la ley, de los profetas y de los escritos, y solo habían, digámoslo así, como 22 libros, porque unían, ¿verdad? Lo que es primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes era uno solo, lo que era Esdras y Nehemías era uno solo, lo que son los 12 profetas menores que hoy conocemos era un solo libro. Entonces nosotros tenemos 12 libros y ellos tenían uno solo. Pues esas escrituras eran las que Jesús leía, el pueblo judío de ese entonces leía, y estaban separados por rollos. Cada sinagoga quizás tenía sus rollos, los cuales abrían, buscaban el libro que iban a leer y lo leían. También es interesante, otro dato curioso que le voy a dar, es que en ese tiempo ya se había hecho la primera traducción de estos libros sagrados o el Tanakh para los hebreos, que Tanakh significa instrucción, ¿sí? O ley, ¿sí? Ley o instrucción. Entonces ya se había hecho la primera traducción. ¿Por qué? Por la necesidad que había. Y esa traducción se conoce como la Septuaginta. Perfecto. ¿La Septuaginta la habían hecho más o menos en qué año? Bueno, como que no hay un año exacto, pero se dice que entre como el 250 al 100 antes de Cristo, más o menos por esas fechas, dicen que se tradujo, se recopiló este libro que se llama la Septuaginta, que es nada más ni nada menos que el Antiguo Testamento escrito en el idioma griego. Usted se preguntará, me lo preguntaré, ¿por qué en griego? y era que en ese tiempo todos conocen a Alejandro Magno. Sí, la película, no me la he visto. La historia que le enseñan a los chicos. Él conquistó la gran parte del mundo conocido, y el idioma griego fue el que él impuso, el griego. Entonces donde él iba conquistando, iban poniendo el idioma, porque era parte de la colonización, de hacer que el pueblo se identificase con él. Entonces enseñaba el griego. Así que los judíos que estaban dispersos en todo el mundo, porque solo unos habían vuelto a la tierra, los otros estaban en Egipto, en diferentes partes, empezaron a olvidar el hebreo
y empezaron a tomar el griego como su idioma para hablar. Entonces hubo la necesidad para esos judíos de tener las escrituras en un lenguaje que ellos lo pudieran leer y entender. Y de ahí nace la Septuaginta. Pero hay una historia, ¿quiere que se la cuente? Cuéntela, que tenemos tiempo. Hay una historia interesante que no es comprobada, pero hay una historia detrás de la Septuaginta, y es que había un rey o un faraón egipcio, Ptolomeo II, que era amante de la literatura, amante del arte y de todas estas cosas, y tenía una gran biblioteca, y para ese entonces esto era un honor, un prestigio tener bibliotecas, así que él como que quería tener los libros más representativos de ese mundo, y él le pide, se dice que le pide a su bibliotecario que por favor le ayude a conseguir las escrituras judías. Así que este secretario envía una carta. Eso es una historia que hay registrada, que no se comprueba si es verdad, pero es interesante. Él envió una carta al sumo sacerdote que había en Jerusalén, pidiéndole el favor que le ayudara a traducir el libro hebreo, las escrituras, el Tanaj, al griego, para este rey que las quería leer, que las quería tener en griego. Así que se dice que el sumo sacerdote envió a 72 ancianos instruidos, capacitados en las escrituras, con los rollos a Egipto, Alejandría específicamente, a hacer esta tarea. Se dice que eran 6 ancianos de cada tribu, en realidad eran 72. 72, sí. Y allí él les acomoda en un buen lugar, y con las escrituras que tienen, ellos se ponen en la tarea de hacer la traducción al griego. Y el otro dato curioso es que también en 70 días ellos terminan la traducción. O sea, 70 ancianos, 70 días, por eso el nombre de Septuaginta. Sí, redondearon los ancianos, no se sabe por qué, pero redondearon en 72, sí. Tal vez redondeando a 0. Pero también ahí se dice que una vez traducida esta versión, la expusieron a diferentes tipos de personas, en este caso judíos, y ellos aprobaron, pues, que estaban de acuerdo con esta traducción. Con lo que ellos leían en hebreo. En hebreo, exactamente. Entonces, fue una traducción revisada y aprobada. Revisada y aprobada, exactamente. Ajá, y es interesante esta versión Septuaginta porque creemos que el Señor Jesús pudo también leer estas escrituras griegas, y los apóstoles y la iglesia primitiva. O sea, ellos de alguna manera tuvieron como alguna copia de estas escrituras, porque en las citas que ellos mencionan en sus escritos del Nuevo Testamento hay muchas referencias a esa Septuaginta de manera literal. O sea que ellos se sabían los textos griegos de la Septuaginta, y cuando ellos iban a recordar algo del Antiguo Testamento lo citaban como decían la Septuaginta. O sea que Jesús pudo leer la Septuaginta, los apóstoles y la iglesia primitiva la usaron. Quizás no sé si era más fácil tenerla, pero la usaron. Continuando con nuestra introducción a la Biblia, que más bien es introducción al Antiguo Testamento. Introducción al Antiguo Testamento, sí, porque si se han dado cuenta, hasta el momento comenzamos a hablar de la época de Jesús, cuando Jesús estaba andando por nuestros caminos. ¿Qué leía Jesús, verdad? O sea, que hemos hablado de prácticamente solo Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo vamos a dejar para después. Pero bueno, quiero dar dato que la Biblia, como hemos hablado, se compone de diferentes libros, ¿sí? La Biblia es una biblioteca de libros, ¿sí? Entonces podemos conseguir ahí muchos géneros literarios, ¿verdad? Conseguimos poéticos, ¿verdad? Proféticos, apocalípticos, en fin, hay varios géneros literarios y hay varias figuras literarias, ¿verdad? Que vamos a tratar en otro tema, sí. Porque es un tema amplio y nos ayuda de pronto para aquel lector de la Biblia que dice, ¿por qué esto está escrito así? No entiendo.
Entonces, al saber estos géneros literarios y a profundizar un poquito, pues entonces ya cuando usted los lea va a entender, ¿sí? Va a entender, es que esto es apocalíptico y entonces habla en forma de figuras, es poético y por eso es como tan emocional y por eso usa comparaciones como tan extremas, ¿verdad? Me estoy muriendo, cosas así porque es poético, o esto es historia. Y entonces, así como cuando leemos una novela, sabemos cómo interpretar esa novela, igual cada género de la Biblia debemos leerla y saber qué estamos leyendo y cómo interpretarla, al menos tener algunas pautas, ¿no? Porque es muy profundo, pero tener algunas pautas. Bueno, eso es lo que yo he querido llegar. Quiero llegar al punto en el que la gente debe comprender que la Biblia es una unión de libros, entonces que uno consigue diferentes formas en la Biblia, conseguimos diferentes géneros. Entonces, ya que usted toca el tema de novelas, vamos a colocarlo al lenguaje actual, digo, la nueva traducción. Betty la Fea, una novela que tenía humor y que la gente la pegó porque tenía bastante humor y tenía su drama. Otras novelas que son puro drama y tristeza o sea, hay muchas maneras de verlo, ¿sí? Entonces a veces el lector toma la Biblia y dice, ¿por qué la gente lee mucho los salmos? O colocan un salmos, es lo que colocan en sus casas. Pienso yo que la gente se identifica con las emociones, o sea, los poemas son muy... describen lo que el ser humano siente. Entonces en el salmo hay salmos donde la gente está alegre, donde la gente está triste, donde la gente está enferma y cómo reacciona cuando está enferma, donde la gente está enfrentando una lucha, una batalla y cómo clama a Dios por auxilio. Y entonces yo creo que eso hace que las personas se identifiquen en sus diferentes momentos. Exacto, y entonces a eso se refiere. Vamos a conseguir diferentes tipos de lectura en la Biblia. Entonces algunos dirán, oye, pero es que esto no lo entiendo. Entonces es básicamente igual, o sea, es básicamente lo que estamos diciendo. Vas a conseguir diferentes libros, diferentes géneros literarios. Entonces algunos de repente se te va a hacer más difícil porque hay que comprender todo el contexto de esa parte del libro que está leyendo, ¿sí? Sí. Entonces es una unión, la Biblia no se contradice, bueno, no vamos a profundizar en eso, pero entonces quería aclarar ese punto. ¿Algo más que tengamos para decir sobre? Sí, pues ya que estamos hablando del Antiguo Testamento, para que tengamos un panorama más completo, actualmente nuestras Biblias tienen 39 libros del Antiguo Testamento, los cuales algunos autores son conocidos. Sabemos que los primeros 5 libros los escribió Moisés. Hay evidencia, después hablamos de las evidencias, pero hay evidencias internas donde Moisés dice, Dios me dijo escriba tal cosa, entonces eso es una evidencia de que él lo escribió. Y hay libros como David, que también se menciona que él escribiendo, que son 2 autores muy conocidos y que escribieron mucho. Salomón también, los Proverbios, Eclesiastés, Cantares y los profetas, que la mayoría de libros tienen el nombre del profeta, pero hay otros libros de pronto que no sabemos, como Jueces, quién lo escribió, que son escritores anónimos que eran escribas de ese tiempo o profetas, ¿verdad?, que se dieron la tarea de recoger la historia sagrada porque ellos sabían que era el pueblo de Dios y que lo que pasaba con ellos era importante, y ahí viene el tema de la inspiración. Dios les inspiró a escribir historia. Entonces hay muchos autores, se dice que en toda la Biblia hay más de 40 autores o aproximadamente 40 autores en toda la Biblia, que se escribió en un periodo de tiempo de más o menos de 1500 años, empezando por el primer libro al último libro, ¿verdad? Así que es una composición con mucha historia, ¿verdad?, donde vemos la mano de Dios en todo el proceso de recopilación de esos libros hasta que llegue a nuestros días. Ahí también vemos cómo Dios ha obrado para que la Biblia no se pierda, no se extinga, no se distorsione, sino que la tengamos hoy y podamos sacarle provecho. Ok, y contamos, como les digo, con herramientas nuevas,
¿verdad? Por eso las traducciones han sido revisadas. Con respecto a las traducciones, pues bueno, ya supimos que fue traducida al griego después. Empezó tema para otro programa, traducción al latín, que creo que fue la otra traducción, y La vulgar. son al latín, ¿verdad? Son traducciones al latín, y luego se estancó las traducciones, pero ya en los 1500 años hubo un deseo de tener la Biblia en su propio idioma, y hubo un proceso muy bonito de empezar a traducir la Biblia en alemán, en español y en diferentes idiomas del entonces. Perfecto. Bueno, ¿algo más que decir para esta breve introducción? No, pues que nos hagan preguntas, que indaguen, que los temas que no le quedaron claros nos pregunten, porque quizás tocamos un poquito de todo y de todo un poco. Entonces, si usted se quedó con alguna inquietud, no entendí esto porque dijeron Septuaginta, ¿qué es eso? Escríbanos y nosotros podemos quizás enviarle una explicación más privada y de pronto con lo que no entendió. Exactamente. Animarlos a usar las Biblias y a leerlas en casa, porque aunque esto suena un poquito como chantaje o como no sé cómo, pero hay países donde tener una Biblia es prohibido. Hoy leí una noticia en Corea del Norte donde se supo que mataron a unos cristianos por adorar a Jesús y por tener la Biblia, así que ya que la tenemos, aprovechémosla y leámosla. Bueno, quiero dar otro datico pequeño con respecto a lo que dijo sobre el tema de, estamos hablando de los salmos, que las personas colocan los salmos, ¿verdad? A veces es lo que más entienden, aunque o les suena animador, o esperanzador, exactamente, pero hay otros que le tienen miedo al apocalipsis, que es el género apocalíptico, ¿verdad? Dicen, no, a mí el apocalipsis me da miedo, eso de que las trompetas, que el agua, sangre, que no sé qué, y pues tenemos una oveja que le da miedo al apocalipsis. Uh-huh. Si la oveja nos ve el video, nos va a comentar. Okay, así sí. Vamos a saber si nos vio. Sí. Así que no le tengan miedo a la Biblia, leámosla pidiéndole al Señor que nos dé entendimiento. Miremos estos videos donde nos dan luces de cómo entender la Biblia y acerquémonos a ella, porque la palabra de Dios es siempre viva. Bueno, este tema o esta seguidilla de videos que vamos a hacer al respecto son necesarias para que las personas empiecen a comprender o acercarse de una manera diferente a la Biblia, ¿verdad? No verla tras el desconocimiento, sino tener un panorama, algo para poder hablar o para poder leerla, acercarse a ella, entender qué es lo que va a leer, ¿verdad? Así es, todo estudiante de ingeniería, de enfermería, de lo que cuando inicia quizás tiene muy poca idea de lo que va a aprender, de lo que va a ver. Es un tema desconocido y por eso la paga para estudiar. Exacto, entonces vamos... Igual con la Biblia, quizás para muchos es un tema desconocido, pero a la medida que vamos empezando a ver, oye, cómo se formó el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el género literario, nos vamos volviendo cada vez quizás más expertos y podemos acercarnos a la Biblia y entenderla de una mejor manera. Ok, sí, porque a medida que sabemos de los libros, de por qué los escribieron, qué es ella, vamos a sacar la Biblia, a traerla y vamos a entenderlo un poco mejor al darnos cuenta que es mucho más que un libro, ¿sí? Y que hay una historia, que hay vidas, que hay vida, que hay esperanzas ahí, que hay profecías, marca el futuro, en fin, hay muchísimas cosas que decir sobre la Biblia, pero queremos hacer una introducción en donde las que nos están viendo los videos digan, oye, quiero ver el siguiente video, porque de seguro tenemos cosas así que es, decir. Quizás vamos a hablar de cómo se compuso el Nuevo Testamento, vamos a hablar de la inspiración divina, vamos a hablar de géneros literarios, vamos a hablar de cómo tenemos la Biblia en español ahora, cómo sucedió ese milagro, digo yo, y bueno, por ahí creo que van los temas que vamos a ver. Eso, vamos a ver si los caballos blancos eran blancos o si tenían pintas, en fin, vamos a traer cosas que de seguro vamos a poner en el link del video. Lo que no conoces de la Biblia, mira el video antes que lo borren,
todas esas cosas que llaman la atención, ¿verdad? Curiosidades. Pero, curiosidades, de manera tal que cuando usted vea la Biblia, la vea de una manera diferente. Diga, oye, qué libro tan bueno. Bueno, si logramos que eso pase, creo que nos damos por bien servidos. Eso sí es verdad. Entonces, ¿algo más que decir? No, que nos sigan. Okay. Que nos vean. Que nos vean, que nos compartan. sigan y que compartan con nosotros. Recuerden que siempre que nos vamos, pues es una tristeza, pero bueno, entonces colocaré otra vez mi sonido especial para finalizar en nuestro canal.